Acá estamos, ya se sentó aquí en la mesa. Está con nosotros Pablo Beluto. Gracias por haber venido, Pablo. No, gracias a ustedes por invitarme. Tengo esperanzas y fe de que vamos a tener una linda charla. Me interesa hablar con vos de varias cosas, pero bueno, estábamos hablando recién, salió el tema Twitter, recién fuera de aire, Twitter, X o como le quieras decir. Yo tengo la sensación que en términos de construcción política y de construcción, si querés, simbólica, Twitter, si no es la herramienta más potente, para mí pega en el palo. Y no sé si esto es bueno o malo. Yo soy bastante pesimista ahí. En principio es. Digo, es bueno y es malo al mismo tiempo. Es bueno en la medida en que hoy creo que esa es la arena pública o parte de la arena pública. El presidente todos los días dice lo que piensa a través de esa red, como lo hacía Trump en los Estados Unidos. Antes era más pensado como una herramienta más institucional por otros presidentes que contaban lo que hacían, pero no estaban dando endorsement o apoyo, o sosteniendo las posiciones de otros o escribiendo sus visiones sobre cuánta noticia lo indigna, sea la boxeadora argentina o sea el feminismo. Digo, en cualquier caso, existe. Digo, yo de hecho hago un space semanal porque es un lugar donde junto a Antonella Martí y José Venegas, que son dos liberales no libertarios que no tienen nada que ver con todo este fascismo, y aprendo mucho y también me comunico con otra gente que piensa más o menos parecido, le interesa lo que uno piensa. Digo, entonces es las dos cosas. Sí. Es las dos cosas. Sí, en el space se te abre la puerta de la expresión, podés charlar. Tengo la sensación de que con Twitter a lo que tenés que apostar es hacer lo suficientemente contundente y breve como para que el concepto quede, que es en esto en lo cual los libertarios han sido los mejores, me parece, ¿no? Sin duda, sí, convirtieron la política en un gran meme, en un señor con una motosierra. Digo, eso es, mientras otros decían palabras, él mostraba cosas, él decía dolarización y vos en tu mente veías un billete de $100 o $1. Sí. Y en la Argentina eso es cocaína para el cocainómano, digo, es lo que ha movido nuestra temperatura a lo largo de décadas. Pero más allá de todo eso, creo que la conversación es otro género. Sí, Digo, claro. es otra historia, es otro, y eso efectivamente, como vos decís, X es lo opuesto de eso. Me interesa saber qué te pasa internamente con lo que está pasando en el país. Sé que no te gusta el gobierno de Milei y sé que ya desde antes de que asuma ya tenías una posición tomada. Nosotros venimos de años de discusión política en la cual si lo dividimos en dos, ¿no? Si uno venía de un lado, se preocupaba mucho por no ser funcional al otro. Y tengo la sensación de que vos no lo pensás en esos términos, de que vos tenés una mirada como más amplia de la situación, que no pensás, si yo critico a Milei, soy funcional al peronismo. No, es más, no me importa. O sea, en todo caso, prefiero ser funcional a mis ideas y a lo que yo pienso. A ver, yo no creo que lo contrario de Milei se pueda reducir al peronismo. Lo contrario de Milei es mucho más grande que el peronismo. Incluso diría, es una parte del peronismo, porque hay otra parte del peronismo, o una pequeña parte, digo, los peronólogos sabrán más de eso que yo, a la que esto un poquito le gusta, o mucho. Digo, tanto que están en el gobierno, como el caso de Scioli o del propio Francos. Digo, entonces, ahora, creo que sí es más amplio, porque esto no se trata solamente de un gobierno con cuyo plan económico no estoy de acuerdo.
Ellos, en la visión de ellos, no se trata de un plan económico, se trata de una verdadera revolución. Sí. Involución. Una suerte de viaje hacia el pasado cuando con el Código Penal alcanzaba, como dijo el presidente. Entonces no hacían falta cosas que el Estado tuviera que hacer para que existan menos mujeres que vivan situaciones de violencia familiar o que las golpeen sus parejas. Digo, entonces, no es solo sobre la economía esta discusión. Y bueno, lo que me pasa es eso, lo que me pasa por dentro es que me revela eso, digo, porque, mira, yo era adolescente, fui adolescente en la época de la dictadura, en el Colegio Carlos Pellegrini, el mismo al que años antes había ido Daniel Scioli y años después fue Ofelia Fernández. Y en ese momento vivía los discursos del desprecio. No estoy diciendo que Milei sea una dictadura, sí digo que habla como si lo fuera. Si había un profesor de historia que me decía zurdito. Y que era muy antisemita. Digo, y que por supuesto defendía lo que hacía el gobierno en aquel momento. Y yo viví ese clima, yo no tengo ganas de volver a vivirlo. Digo, básicamente lo que me pasa es eso, y la catarata de temas que se van sucediendo a toda velocidad hacen que todos los días, como si estuviéramos dentro de una gran cacerola, la temperatura va subiendo, pero nosotros nos vamos acostumbrando. Nos parece normal ya, cosas que... Nos parece normal que un grupo de diputados vayan a ver a un grupo muy relevante de militares o exmilitares condenados o presos en causas por violaciones a los derechos humanos. De pronto nos pareció normal. Aceptable, sí. Tolerable. Digo. Estamos discutiendo un repudio cuando en realidad ya está hecho, aparte. Ya la noticia la tenés, ya está, ya la viste. Sí, después lo que pasa, y para eso también sirven y no sirven las redes, que es para el postureo. Digo, entonces hay que decir algo. Sí. A mí me pasa, digo, no. Y no cuestiono a quienes lo hacen. Y lo he hablado con mucha gente. A veces uno tiene la sensación de. Bueno, me voy a solidarizar con que fue el que castigaron hoy por tal cosa. O voy a apoyar esto. Y todo el tiempo, lo cual también genera, y ese es otro problema de las redes, una ilusión, un narcisismo, digamos, como si a alguien le importara lo que cada uno opina sobre cada uno de los temas, y entonces lo manifiesta en las redes, digo, y lo manifiesta en las redes. Entonces... hay algo que sí que me preocupa o que me interesa a mí, que es salir de la indignación, ir más allá. Y eso implica ir al encuentro de personas con las que por ahí hace un año caminabas por la vereda de enfrente y ahora no caminamos más de la vereda de enfrente, estás del mismo lado de la calle contra el autoritarismo, contra la falta de pluralismo, contra la falta de respeto al que no piensa como vos, contra... y de ahí para adelante hasta donde quieras seguir. Tengo la sensación de que vos cruzaste esa calle para encontrarte con un montón de gente, pero me llama me genera curiosidad ver qué te pasa con los que se quedaron en esa calle y endurecieron sus posturas. Pienso, hay personajes... Hay de todo, y hay mucha gente a la que quiero y aprecio, con la que he trabajado. Sí. Y... no sería yo si condenara sus opciones políticas. Y creo que hay distintas características. Están los que siempre pensaron que había que hacer esto. Pero que lo disimulaban. Están los convencidos y que sentían que habían perdido un debate interno. O nosotros sentíamos que no habían leído en profundidad la situación en la que habíamos llegado al gobierno.
Y hay un sector que piensa eso. A lo mejor no lo pensaba antes, pero la derrota electoral del 2019 la llevó a pensar, claro, fuimos tibios, fuimos, como se decía, gradualistas. Una palabra que a mí me parece extraordinaria. Digo, y que ahora es como un anatema, ¿viste? Si sos gradualista es como, sos lo menos. No, es como ser progre, es el otro insulto. Hoy también. Sos progre, claro. Sí. Y ahí es donde ves cómo el autoritarismo, el discurso autoritario va como achicando la cancha. Ale, vos ¿tienes algo para ver? Sí. Yo pensaba, Pablo, en el día posterior al que ganan las elecciones en 2015, salió una editorial de La Nación como medio bregando, como ojalá dejemos de pensar en los derechos humanos y en volver al pasado. Yo siento que de alguna manera esos botones también se habían activado dentro del movimiento. O sea, no lo veo como en 2019. Es una discusión que yo creo que es muy válida. ¿Dónde estuvo el huevo de la serpiente? Digo, ¿en qué momento? Y creo que todos podemos tener probablemente no haya una única causa. Digo, claramente había un desgaste de un modelo que había sido exitoso en términos electorales, que había sido el del kirchnerismo. Y había un cansancio frente a eso en aquel momento. Ahora, eso implicaba, contra lo que muchas veces se piensa, no prolongar la confrontación. Pero bueno, para algunos critican que no se endureció la confrontación y no la pusieron presa a Cristina, no sé qué, digo. Todos esos grupos que después derivaron en los halcones, que después derivaron en los principales entusiastas con la opción de votar a Milei y que finalmente terminaron siendo parte del gobierno de Milei. Pero esa gente me parece que, perdón Alan, pero quiero agregar algo con respecto a esto. Las cosas se analizan en contexto. Digo, Milei es posible hoy. No sé si hubiera sido posible en 2016 Milei. Seguramente no, de hecho fue posible Macri. Por eso, con otro discurso, ¿no? Con otro discurso. Claro que fue el discurso que empezaba diciendo unía a los argentinos. ¿Y qué pasó en el medio, Pablo? Con Macri. Aquello que a mí me había convocado a través de probablemente la persona más con pensamiento más estratégico en todo ese grupo, que era Marcos Peña. ¿Y qué pasó después? Bueno, pasó después que muchas cosas se hicieron, otras no se hicieron, otras salieron mal, la economía no mejoró, o mejoró y después dejó de mejorar a partir de la devaluación del 2018. Y los sueños de aquel gobierno reformista, se fueron cumpliendo hasta donde se pudieron cumplir. Lo cual fue un enorme paso y seguramente un paso insuficiente. Ahora, cuando eso termina y empieza la discusión sobre por qué terminó o por qué no siguió, está claro, porque fuimos blandos. Porque no fuimos, no hicimos shock. Y empiezan como los latigazos sobre la espalda, sobre todo de Patricia Bullrich y desde el sector que ella rodeaba, y eso se fue creando, eran como dos ríos que iban a confluir en algún momento necesariamente, y aquellos que pensábamos que las cosas eran diferentes, obviamente nos íbamos a sentir cada vez más lejos. Pero, perdón, yo más solos. Me precipité, pero porque me vino a la cabeza el momento, pero me parece que ahí como el caso más emblemático es el mismo Macri. A mí me tocó cubrir todo el proceso de Macri como político desde 2012 en adelante, por lo menos hasta 2010. Y el discurso siempre pasó de vengo a aprender, vengo a dar una mano, no nos peleemos. Y hoy
lo veo completamente halconizado. Halconizado es una palabra. Halconizado. La N no suena. Bueno, Halconizado, embriagado de pájaros. Sí, embriagado de halconismo. De hecho, el gobierno en ese momento de Macri se referenciaba en Obama y después terminó apoyando a Donald Trump. Digamos, es como parte de esa degradación, ¿no? ¿Qué pensás que pasa ahí, Pablo? Es un tema... Creo que forma parte del proceso de evolución de su propio pensamiento. Digo, también con la búsqueda de las explicaciones sobre por qué te fue como te fue. De hecho, yo colaboré con él en 2 de sus libros. Y mi sensación es que el discurso de los halcones, el discurso del extremo, el discurso que basaba todos los problemas de la humanidad, del cosmos, desde el día 1 de la creación, eran culpa del kirchnerismo. ¿Entendés? Sí. Esa visión monotemática que termina en ese spot que decía que iban a hacer una cárcel con el nombre de Cristina Kirchner. Ese es con increíble. una maqueta de cartón. Era una cosa, digo... Era bastante patético, la verdad. Absolutamente patético, Sí. no bastante. Digo, el momento mío es ese spot de la campaña de Patricia en el que se dice si no es todo, es nada, si no, y con la fuerza, con el orden. O sea, pero esto no, yo no vine a esta fiesta. Digo, no están pasando la música que a mí me gusta. No están pasando la música que pasábamos hace tiempo. Bueno, entonces, todo bien, vayan, pero yo no voy. Te quiero preguntar por algo que tiene que ver con el futuro, porque yo creo que estamos en un momento donde en 10 minutos se pueden pensar 2 cosas como muy distintas. Una es que en esta cuestión de oposición a Milei tiene para rato, aún equivocándose y aún con esta postura que tiene, porque pareciera que todo lo opositor está paralizado. De hecho, no hay hoy un partido político de los que conocemos que no esté cursando una interna feroz intestina. Digo, después lo podemos maquillar como querramos. Y por otro lado, también uno puede pensar, bueno, pero una persona absolutamente ignota en 3 años se transformó de poner un pie en un estudio de televisión a presidente de la nación. Entonces, de acá al 2027, como analista casi te lo pregunto, ¿qué crees que puede venir? ¿De dónde va a emerger algo realmente cierto como oposición a Milei? A ver, 2 cosas. Primero, debe, me gustaría, yo quisiera que fuera algo que surgiera de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Es decir, creo que hay problemas del orden de la representación de la política que Milei encarnó y que tenían sus fundamentos en la realidad. Digo, no. Entonces, por un lado creo que es de abajo hacia arriba. Por el otro lado, la experiencia de Milei nos muestra que los pergaminos tampoco son tan valiosos. Evidentemente, a la hora de votar, los argentinos, como los ciudadanos de todo el mundo, no hay ninguna particularidad en eso, no es que miramos el currículum. Digo, no, digo, porque estaba todo, no es que, uy, qué tipo piola, vio que Milei iba a ser lo que terminó siendo. No, iba a ser lo que terminó siendo porque a veces algunos amigos me dicen, no, vos sos un exagerado, no sé qué, no es para tanto. Al final son solo palabras. Pero yo se las creo las palabras. Sí, claro, obvio. Sí, después lo lleva a cabo. No creo que él especule, digo, con su discurso político. Creo que al contrario, digo, uno de sus atributos, positivos y negativos al mismo tiempo, es su verbalidad, es su expresividad, digo, aún en todas sus contradicciones, digo, donde ha sostenido posiciones opuestas a lo largo de los años. Me mata que podamos reducir todo a funciona bien en TikTok.
Porque en definitiva la campaña, el punto fuerte es TikTok, no hizo una campaña con territorialidad, con Bueno, presencia. eso quiere decir que la política cambió. Y pero lo que quiere decir es, no cambió solo para Milei. Exacto. Tiene que cambiar para todos. Entonces, en algún lugar, en este momento está, porque y será trabajo no de la política, sino sobre todo de la sociedad civil, encontrar, primero encarnar las ideas que no tienen que ver con esto. Es decir, cómo queremos convivir, cómo queremos relacionarnos entre nosotros, porque esta gente, como viene a hacer una revolución, viene a modificar el modo en el que nos relacionamos, el modo en el que nos vinculamos. Entonces, para mí tiene que surgir, y esos son valores que, por supuesto, hoy para toda esta gente son marxistas, culturales, gramscianos, zurdos, que mean y que no sé qué, y comunistas ateos. Pero no me importa, pero nosotros tenemos que pensar desde la construcción de un sentido común diferente en el cual podamos compartir aquello en lo que estamos de acuerdo y podamos construir cosas en las que podamos estar de acuerdo y que vayan más allá, que no tienen que ver con otra obsesión de este gobierno, que es la vuelta al pasado. Listo, ya está, ya pasó. Entonces, el kirchnerismo ya pasó, el peronismo ya pasó, Macri ya pasó, el Alberto Fernández ya pasó. Digo, se trata de pensar para adelante. Y probablemente para pensar para adelante haya que derrumbar prejuicios, haya que ir a charlar a los lugares donde antes no ibas y no te invitaban. Entonces, implica ponerse en movimiento. Y en ese movimiento te vas a ir encontrando con otros y con otros y con otras y con distintas historias, pero que empezás a compartir a partir de que por acá no es, bueno, ¿por dónde podemos hacer que vaya? Alan. Vos ese ejercicio ya de derribar prejuicios lo hiciste, lo estás haciendo, evidentemente, y eso, ¿en qué mesas te ha encontrado? ¿En qué ámbitos te ha encontrado? ¿Con quiénes se está hablando? ¿Con quiénes pensás que se puede hacer esa construcción? Sí, de vuelta, a ver, mira, yo hablo con gente que fue funcionaria de todos los últimos gobiernos, hablo con gente que interviene en temas sociales, hablo con muchísima gente joven que se quiere involucrar en la política o que se está involucrando en la política, hablo con gente que está en la mitad, que son funcionarios, que fueron funcionarios. Lo importante es que siempre pasa lo mismo. Existe esta sensación de melancolía, digo, de todos los días una, y a veces más de una. Digo, y empieza a crecer, sobre todo la necesidad de que tenemos que ofrecerle a los argentinos algo mejor que esto, porque no estamos condenados a esto. De ningún lado decía que, bueno, si no es anarcocapitalismo no es nada. No, obvio. Digo, si no es todo no es nada, si no es anarcocapitalismo no es nada. Hay otras maneras de ver la economía, hay otras maneras de ver la sociedad, hay otras maneras de pensar el Estado, hay otras maneras de pensar la educación, hay otras maneras, y teníamos otra manera de pensar la diversidad entre nosotros. Digo, y esto se va llevando puesto todo. Entonces, hay un fuerte incentivo para hacerlo. Y a mí me da lo mismo, digo, realmente me da lo mismo. Pero Pablo, conviví en una familia donde había muchas ideas políticas distintas y tuve que aprender a convivir con eso. No. ¿Sabes que tengo la sensación de que hablamos como si el gobierno fuera solo el gobierno? Y hay una parte que no puedo soslayar, y es que hay un sector muy grande que apoya. Y que apoya lo que venga. O sea, cualquier cosa es... Sí, vamos para adelante. Y esa es nuestra responsabilidad. Pero ¿cómo hacemos? La pregunta a la que iba es, ¿cómo haces para recuperar desde lo simbólico, desde lo real, desde el lugar que quieras, ciertos consensos que parecen perdidos? ¿Cómo haces para contener a un montón de gente dentro de
lo que estaba ganado, pero ganado realmente, no te digo ganado en una charla, ganado desde la democracia, desde que tenemos democracia. ¿Cómo hacemos para volver a eso? Para que haya gente que sepa que los derechos humanos no son un curro. Uh-huh. A ver, varias cosas. ¿Cómo enfrentás la situación en la cual, como vos bien decís, la mayoría, la mitad, una parte importantísima de los argentinos está de acuerdo con todo esto y apoya esto? Bueno, construyendo ideas mejores. Uh-huh. No se inventó otra manera. Digo, yo recuerdo la vieja idea de en mi familia que había comunistas de verdad, digo, o sea, comunistas del Partido Comunista, digo, no estos fantasmas lisérgicos que tiene el presidente con el comunismo, pero había comunistas. Entonces, estaba esa idea de que, bueno, la ley estaba, digamos, el destino de la humanidad, el progreso de la humanidad marchaba irrevocablemente hacia el socialismo, entonces era cuestión de esperar que la gente se diera cuenta. Uh-huh. Eso yo lo escuchaba, ¿entendés? No se trata de esperar que la gente se dé cuenta, se trata de convencer a la gente de que hay otras ideas que son mejores, que esto no está solucionando los problemas que vino a solucionar, sino que en muchos casos los está empeorando. Uh-huh. Pero depende de nosotros, no de esperar que... Porque de vuelta, no se trata de pensar en volver hacia atrás, porque volver hacia atrás es imposible. A cualquiera atrás. Al de la generación del 80 que quiere volver Milei, al del 45, al del 2003, digo, no, ya está, el del 2015, no hay una vuelta atrás. Entonces a mí lo que me interesa es contribuir a volver a soñar el futuro. Digo, no estamos condenados a que un señor nos putee todos los días por las redes. No, obvio que no. Una más te quiero hacer que tiene que ver con la era de la crueldad, con la era de la violencia. Muchas veces es una violencia que también está como muy manchada de ignorancia, ¿no? No es solamente que te voy a insultar, sino te voy a insultar diciéndote algo que además va a ser bastante ignorante. Te voy a insultar a partir de una falacia y está como completamente instalado y lo veo también con personajes muy populares, tanto de la política como, si querés, del periodismo, como adictos a esa dopamina del like que tiene Twitter. ¿Se te ocurre una manera de desarmar eso particularmente? Bueno, no siendo así, es una manera de hacerlo, por lo menos en lo que uno puede controlar. Mira, hay un sociólogo, creo que es sociólogo, un intelectual español que se llama Javier Gomá, y hace un tiempo leí una cita que la tengo siempre en la memoria, casi te diría como una regla de como lo que tenés pegado en la heladera, ¿no? Él dice que a esta gente se le gana con 3 cosas: idealismo, cordialidad y buen humor. Parece una boludez, pero no lo es. Estos tipos consideran que todo lo que es idealismo es comunismo, marxismo, ratas, zurdos de mierda, etcétera, etcétera, comunistas, marxistas culturales. No, somos personas que tenemos ganas de vivir de otra manera y de llevarnos de otra manera, más allá de las ideas de uno, de otro, de dónde viene uno, de dónde viene otro. El segundo concepto que él dice es el de la cordialidad, porque como vos decís, son brutos. Son brutos. Entonces, con el bruto te embruteces vos, o no. Entonces, ¿sabes qué? No, puteadas acá no. Listo. Así a mí no me hablas, ¿viste cuándo? Como cuando uno le dice a sus hijos, pará, así no me hablas, soy tu papá. Digo, a veces me pasa eso, yo digo, pero... ¿Cómo? Si mis hijos hablan como el presidente, yo los tengo que retar. Claro. Y el tercero es el buen humor, porque tienen esa solemnidad ridícula de los escudos y de los logotipos y de los leones y de toda esa iconografía
berreta, que que el humor lo ha sido siempre a lo largo de la historia, quizás uno de los corrosivos más fuertes contra todos los autoritarios, en todos los momentos, en todos los lugares. Buenísimo hablar con vos, Pablo. Bueno, me alegro que te haya gustado. Gracias por haber venido. Los demás se quedaron callados. No, todo. Está bien. No, la verdad que estuvo re bueno. Estuvo re bueno. Me alegro. Gracias. Un abrazo, gracias. Gracias por venir.